Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque tenemos chismecito jugoso. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Y no solo vamos a hablar de ella, sino que vamos a desentrañar un poquito uno de los secretos más comentados de su vida personal. ¿Listos para el drama? Porque yo sí. Hoy nos sumergiremos en esa intrigante promesa que Demet Özdemir tuvo que hacer: te saco de mi vida. Uf, qué fuerte. ¿Quién provocó semejante declaración? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde las pistas que ella misma ha dejado caer, hasta las especulaciones más locas que rondan por internet. Vamos a conectar todos los puntos. Y créanme, hay muchos puntos que conectar, porque la vida de Demet, aunque aparentemente perfecta bajo los focos, ha tenido sus momentos oscuros y complicados. Pero antes de que empecemos con el chismorreo, déjenme pedirles rapidito que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que aquí les traigo todo el drama, la moda, los secretos y las noticias más frescas del mundo del espectáculo, especialmente del universo turco que tanto nos gusta. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. No quiero que se pierdan ni una pizca de este chismecito. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir, como sabemos, es una de las figuras más importantes del espectáculo turco. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la fama mundial. La hemos visto brillar en telenovelas como Erkencikus, Pájaro Soñador, esa comedia romántica que nos robó el corazón a todos y la consolidó como una estrella internacional, Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde nos mostró una faceta más dramática y conmovedora, y más recientemente en Anfara, Mi Nombre es Farah, un thriller que demuestra una vez más su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Pero más allá de sus logros profesionales, su vida personal siempre ha sido objeto de gran interés para el público y la prensa. Y es que Demet, aunque generalmente es bastante reservada y protege mucho su intimidad, de vez en cuando nos deja caer migajas de pan que nos dan mucho de qué hablar y nos dejan con ganas de saber más. Y es precisamente en esas migajas donde encontramos la clave para entender esa famosa promesa: te saco de mi vida. A lo largo de los años, Demet ha sido relacionada sentimentalmente con varios hombres, algunos de ellos también famosos y figuras públicas, otros no tanto, manteniendo un perfil más bajo. Pero hubo una relación en particular que, por lo visto, dejó una huella profunda en su vida. Una relación que, según dicen las malas lenguas y los paparazzi más insistentes, estuvo llena de altibajos, de momentos intensos y apasionados, pero también de mucho dolor, celos y desconfianza. Una relación que, al parecer, la marcó de una manera que la llevó a tomar una decisión drástica y a pronunciar esas palabras tan contundentes. No voy a mencionar nombres directamente porque no quiero meterme en problemas legales ni alimentar más el fuego del rumor, pero vamos a llamarlo Señor X. Sé que a ustedes les encanta jugar a los detectives y adivinar de quién estoy hablando, así que los dejo con la intriga. Pero créanme, la identidad de este señor X es un tema que ha generado ríos de tinta y horas de debate en los foros de fans y en los programas de chismes turcos. Según varias fuentes y rumores que han circulado en la prensa turca y en redes sociales, la relación entre Demet y el señor X fue una montaña rusa emocional. Se dice que él era una persona muy celosa, posesiva e incluso controladora. Que le exigía mucho a Demet, tanto a nivel personal como profesional. Que no la dejaba respirar, básicamente. Que la quería solo para él y no soportaba que brillara con luz propia. ¡Qué horror! En varias entrevistas, Demet ha insinuado que en el pasado ha vivido relaciones tóxicas, donde se sentía asfixiada y poco valorada. Ha hablado de la importancia de poner límites y de alejarse de personas que no te hacen bien, de rodearte de gente que te apoya y te quiere de verdad. Ha dicho que ha aprendido a priorizarse a sí misma y a no permitir que nadie la manipule o la haga sentir inferior. Ha confesado que le costó mucho trabajo darse cuenta de su propio valor y aprender a decir no cuando algo no le gustaba. Y es ahí donde la frase «te saco de mi vida» cobra un significado aún mayor. No es solo una frase dicha en un momento de enfado, sino una declaración de principios, una decisión consciente de proteger su propia salud mental y emocional. Imaginen la situación: una joven Demet en la cima de su carrera, conquistando al mundo con su talento y su belleza, enamorada de alguien que, en lugar de apoyarla y celebrarla,
la está minando por dentro, carcomiendo su autoestima y haciéndola sentir insegura. Alguien que la hace dudar de sí misma, que la aísla de sus amigos y familiares, que la controla y la hace sentir culpable por sus propios logros. ¡Qué horror! ¡Qué pesadilla! En ese contexto, esa promesa no es solo una frase vacía, sino una declaración de guerra, una afirmación de su propia autonomía y una decisión valiente de poner fin a una situación insostenible. Es como si Demet se hubiera mirado al espejo y se hubiera dicho a sí misma: basta. Ya no más. ¿Pero cuándo y cómo se produjo exactamente esa promesa? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y donde los chismosos como nosotros disfrutamos más. No hay un registro oficial, una grabación de audio o un vídeo que lo pruebe. Sería el santo grial del chisme, ¿verdad? Pero sí hay varios testimonios de personas cercanas a Demet que aseguran haber escuchado la historia de primera mano. Amigos, familiares, incluso miembros del equipo de producción de alguna de sus telenovelas, han contado fragmentos de la historia, creando un rompecabezas que nos permite hacernos una idea de lo que realmente sucedió. Se dice que la promesa se produjo durante una discusión acalorada, una de tantas que tuvieron durante su relación. Que Demet, harta de los reproches y las exigencias del señor X, explotó y le gritó: «Te saco de mi vida. No te quiero ver nunca más». Una frase lapidaria que resonó como un trueno en la habitación. Algunos dicen que esa promesa fue el detonante de su ruptura definitiva, el punto de inflexión que marcó el final de su relación. Otros que la relación continuó durante un tiempo más, pero que esa frase quedó grabada a fuego en la mente de Demet, recordándole constantemente que debía alejarse de esa persona y que no debía permitir que nadie la tratara de esa manera. Lo cierto es que, tarde o temprano, Demet logró liberarse de esa relación tóxica y seguir adelante con su vida. Y lo hizo con más fuerza y determinación que nunca, demostrando que es una mujer resiliente y capaz de superar cualquier adversidad. Y no solo eso, sino que también aprendió de la experiencia y se convirtió en una defensora de la salud mental y emocional. Ha utilizado su plataforma para hablar abiertamente sobre sus propias luchas y para animar a otras personas a buscar ayuda si están pasando por situaciones similares. Ha participado en campañas de concienciación y ha colaborado con organizaciones que trabajan para prevenir la violencia de género y promover relaciones saludables. Demet no solo es una actriz talentosa, sino también una persona comprometida con causas sociales importantes. Hoy en día, Demet es una mujer exitosa, independiente y feliz. Se ha casado con el talentoso cantante Othman Koch, una boda que fue todo un evento mediático y que parecía sacada de un cuento de hadas, aunque lamentablemente esa relación no perduró y se divorciaron. Pero independientemente de sus relaciones sentimentales, Demet ha demostrado que es una mujer fuerte, capaz de superar cualquier obstáculo y de construir la vida que realmente desea. Y esa promesa, «te saco de mi vida», se ha convertido en un símbolo de su valentía y de su capacidad para priorizarse a sí misma. Una frase que la define y que la impulsa a seguir adelante con paso firme. Así que, mis queridos chismosos, esa es la historia detrás de esa intrigante promesa. Una historia de amor, dolor, superación y empoderamiento. Una historia que nos enseña que no debemos permitir que nadie nos haga sentir menos de lo que valemos y que siempre debemos priorizar nuestra propia felicidad. Demet Özdemir es un ejemplo de que se puede salir de relaciones tóxicas y construir una vida plena y satisfactoria. Una vida en la que uno es el dueño de su propio destino. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Recuerden que esto es solo un chisme, una especulación basada en rumores y testimonios. La verdad completa solo la conoce Demet Özdemir, y respetamos su privacidad y sus decisiones. Pero eso no nos impide especular y disfrutar del chismorreo, ¿verdad? Ahora, para recapitular un poquito, hoy hablamos de la famosa promesa de Demet Özdemir, «te saco de mi vida», y exploramos las posibles razones y el contexto detrás de esa fuerte declaración. Analizamos los rumores sobre una relación tóxica con un misterioso señor X, y cómo Demet logró superar esa etapa y convertirse en la mujer fuerte y exitosa que es hoy. También hablamos de su compromiso con causas sociales y de su papel como ejemplo para muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Son los mejores. Y ahora, quiero saber su opinión, ¿qué les pareció esta historia? ¿Creen que Demet hizo lo correcto al alejarse de esa persona? ¿Alguna vez han vivido una situación similar?
¿Qué consejo le darían a alguien que está pasando por una relación tóxica? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son el alma de este canal. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos chismosos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán el mejor chisme, las noticias más frescas y el contenido más entretenido del mundo del espectáculo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Cara guiño.